Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este último módulo, módulo 4 del breve curso de introductorio de Economía Creativa. En los módulos anteriores hemos revisado rápidamente de dónde surge el interés por nuevos modelos económicos, nuevos modos de pensar la economía. En esta transición de la era industrial a la era del conocimiento hemos analizado cómo se genera valor a partir de una idea, a partir de un acto creativo que genera un creador, una creadora, y cómo se va transformando en hechos culturales y hechos económicos. En este último módulo vamos a ver cómo ocurren esos procesos, sobre todo los procesos emprendedores, y cómo operan los ecosistemas donde esto ocurre. Para ello te voy a presentar un concepto que a mí me resulta muy como explicativo, que me explica bastante bien ¿qué ocurre en un proceso emprendedor cuando trabajamos en el campo de las industrias culturales y creativas? Y lo he llamado la espiral virtuosa de creación de valor en la cultura. ¿Y por qué espiral virtuosa? Ahora vamos a ver. ¿Cómo es este proceso? Recuerdan que habíamos hablado de que todo elemento cultural creativo, que puede ser una película, una fotografía, un cuadro, una canción, está dotado, está cargado de múltiples elementos, múltiples valores, valor económico, valor cultural, estético, social, patrimonial, histórico, etc. Es decir, son historias que se cuentan de múltiples maneras y que tienen todos estos elementos que sirven para satisfacer aquellas necesidades humanas de las que hablábamos en los módulos anteriores. Esto es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda estamos nosotros, pero ahora como públicos. Como públicos tenemos intereses, deseos, necesidades, motivaciones que podemos pensar, podemos vincular con estos actos creativos para que sean satisfechos. ¿Cuál es la clave aquí? Lo que se tiene que crear es lo que llamamos la percepción de valor. Sí, cuando esa parte del público percibe que esa canción, que esa película, que ese libro es valioso porque satisface alguna de estas necesidades, intereses o deseos, entonces ese elemento, ese producto, ese libro, esa canción, empieza a incrementar lo que llamábamos el valor simbólico para luego incrementar su valor cultural y su valor económico también. Pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que este encuentro de percepciones ocurra? Es aquí donde interviene entonces la figura del emprendedor o la emprendedora o el gestor o la gestora cultural, también los funcionarios públicos, que entienden que para que estos elementos, libros, cuadros, canciones, etcétera, lleguen y se conecten con los públicos, deben ocurrir procesos racionales que tienen que ver con la gestión de los emprendimientos, con el análisis de los mercados, de los comportamientos, con los procesos de planificación, con los presupuestos, con la evaluación de riesgos, en fin, todo lo que requiere cualquier emprendimiento para poder subsistir y generar valor. En el campo de la cultura, como veíamos, tiene sus características, pero estos principios operativos deben aplicarse también para los emprendedores y emprendedoras del sector. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Es que se genera esta conexión que vemos en pantalla con ciertos segmentos de públicos a los cuales nos vamos a comunicar con lo que estamos ofreciendo, les vamos a distribuir lo que tenemos para ofrecer y se lo vamos a entregar. ¿Y dónde ocurre esta entrega, este encuentro? Ya lo vimos también en el módulo anterior, son esas interfaces, los centros culturales, las salas de teatro, las salas de cine, el mismo Internet, en donde públicos y oferta cultural, creativa, se van a encontrar y se va a producir ese efecto de mágico, podríamos decir, de transformación de ese acto creativo en un hecho cultural, un hecho económico. ¿Cómo ocurre? Bueno, justamente porque cuando ese público valora, pondera, se interesa, dice qué valioso que es, va a devolver, va a entregar valor a
los creadores, las creadoras y todos los equipos que trabajan detrás, que no es solamente económico, no es solamente el valor de la entrada que estoy pagando. Estoy construyendo trayectoria, estoy construyendo prestigio, estoy construyendo redes, estoy construyendo reconocimiento, y todos esos elementos que van a ir en crecimiento, y por eso la idea de la espiral. Esos elementos van a hacer que esos creadores, esas creadoras y sus productos o sus servicios vayan incrementando entonces ese valor, primero económico, valor simbólico y también su valor cultural. Esto que parece ser un círculo virtuoso, que de hecho lo es, si quedara en eso, en un círculo virtuoso, simplemente estaríamos agotando el proceso en algún momento. Por eso la idea de la espiral. Volvamos al caso que mencionábamos antes de Gabriel García Márquez. Cuando García Márquez termina sus 100 años de soledad, tiene ese acto creativo, envía el manuscrito a una editorial, en este caso en Argentina, que ve el valor cultural y ve el valor económico y lo transforma en un libro. El primer libro de García Márquez como escritor, antes era periodista, fue 100 años de soledad. La editorial obviamente va a hacer sus cálculos, cuántos libros podemos imprimir, qué nos conviene para un autor en ese momento desconocido. Y decide, supongamos, imprimir una primera tirada de 1000 ejemplares para ver qué pasa. Empieza ahí la espiral a funcionar. Cuando esos 1000 ejemplares se venden, recibe buenas críticas y empieza a surgir esa demanda, ese interés, la editorial va a decir, bueno, ahora vamos a imprimir 5000 y luego 10.000 y así. Entonces aparece ahí esa figura de la espiral creciente, esa espiral evolutiva, que nos va a permitir no solo que ese elemento que es 100 años de soledad incremente su volumen, su cantidad de ejemplares y con ello incrementa su valor económico, sino que va a permitir que ese mismo autor ahora ya ponga en el mercado un segundo libro. Creo que fue El coronel no tiene quien le escriba, o La triste historia de la Cándida Herendia, ¿sí? Que va a seguir un recorrido similar, pero ya con una trayectoria instalada, con un nombre instalado. Va a ser más sencillo para García Márquez y para la editorial vender esos nuevos títulos, porque esa espiral va a estar creciendo y se va incrementando en la medida que va llegando cada vez a más públicos, ¿sí? Entonces, este movimiento desde un punto de partida pequeño va a ir creciendo, desarrollándose. Para que esto ocurra, nuevamente requerimos implementar todas las herramientas y los recursos que conocemos del ámbito del emprendedurismo, ¿sí? Cómo comunicar, cómo presupuestar, cómo planificar, etc. Y es ahí donde entonces nuestros creadores y creadoras tienen dos opciones: o aprenden todos estos procesos o delegan o comparten estos procesos con personas que se especializan en los temas de gestión emprendedora. Con esto entonces, de alguna manera explicamos sintéticamente cómo pasa un acto creativo al contacto con el público y se transforma en un hecho cultural que obviamente va a trascender, viene la trascendencia del autor, la trascendencia de la obra, y va a incrementar entonces su valor económico, pudiendo permitirle al autor y a todos los que están alrededor vivir dignamente de su pasión y de su talento. Ahora bien, esto no ocurre en el aire, no ocurre en el vacío, y con esto vamos a ir terminando este breve curso, sino que ocurre dentro de un ecosistema productivo que llamamos las industrias culturales y creativas, y que lo vamos a visualizar de esta manera. Imaginemos que en la pantalla vemos un escenario en donde el próximo fin de semana se van a presentar un grupo de artistas. Y pensemos en este ejercicio cuáles son los flujos económicos, dónde va el dinero. Obviamente sobre el escenario los artistas van a ganar su caché, el productor, los derechos autorales se van a pagar, los patrocinadores van a recibir sus beneficios por exponerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que sobre el escenario ya hay un proceso de beneficio económico. Vamos un poquito más atrás a la sala de teatro. Imaginemos que la sala es una sala privada,
el dueño de la sala va a estar percibiendo ingresos, pero todo el equipo de gente que trabaja, técnico iluminador, técnico sonidista, maquillador, vestuarista, escenógrafo, seguridad, boletería, limpieza, mantenimiento, cafetería, venta de merchandising, todo este equipo de gente está generando ingresos, percibiendo ingresos, debido a que hay un artista sobre el escenario. Ya vemos que se empieza a concatenar. Vamos un poquito más lejos. ¿Qué pasa antes, durante y después de la actividad? Para que esa sala se llene de personas, de público, tiene que haber trabajado la gente de comunicación, de diseño, los periodistas, la imprenta, ¿sí? Todo ese sector de la comunicación que percibe sus ingresos y se activa porque va a haber un artista sobre ese escenario. Pero también interviene un abogado escribiendo los contratos, también intervienen contadores haciendo la administración, ¿sí? Es decir, que aún sin haber ocurrido el hecho artístico, hay todo un equipo de personas, diversas profesiones, que van a percibir ingresos por ese motivo. Durante la actividad, bueno, pensemos en el transporte público, taxis, Uber, estacionamiento, toda una actividad de transporte que se incrementa porque esa noche hay un artista sobre el escenario. ¿Qué pasa luego? Termina la actividad y ¿qué hacemos? Vamos a comer, vamos a restaurar, vamos a un café. Es decir, que la actividad gastronómica se incrementa gracias a que hay una actividad cultural sobre el escenario. Podemos ir más lejos todavía. Podemos pensar, por ejemplo, una pareja joven que tiene 1 o 2 niños pequeños. La abuelita se enfermó, entonces se va a contratar una nana específicamente para cuidar a los niños esa noche porque los padres van al teatro a ver esa obra o esos músicos. La muchacha por la tarde se fue al salón de belleza, es decir, que hay una conexión directa entre el salón de belleza y el acto sobre el escenario, para que la muchacha esté bonita, guapa para esa noche. Pero el joven también se compró un saco, una camisa, un pantalón, porque como va al Teatro Nacional, quiere estar guapo. La tienda de ropa tiene una conexión directa en el incremento de sus ingresos porque hay un artista sobre el escenario. El Estado, ¿sí? El Estado Nacional, a través de la recaudación de impuestos, percibe de todas estas actividades, ¿sí? También ingresos debido a que hay un artista sobre el escenario. Multipliquen la cantidad de actividades que puede haber en un fin de semana en la ciudad de Panamá, en la ciudad de Buenos Aires, Nueva York o Roma, y vemos que es un ecosistema impresionante que se activa porque hay actividades culturales. Pero esto no termina aquí, porque además, como si esto fuera poco, hay una cantidad de proveedores entregando recursos, servicios, desde los equipos de audio para la sala de teatro y de iluminación, hasta las papas, los tomates y la carne para la gastronomía, que se incrementa esa venta porque obviamente hay más público, porque hay una actividad cultural. Es decir, si nosotros analizamos solamente los flujos económicos desde una perspectiva de economía clásica, ya vemos que esta microeconomía generada por un artista sobre el escenario activa múltiples sectores en toda la sociedad. ¿Qué hace la economía creativa? Bueno, pues no solamente analiza los flujos económicos, sino cuáles son los impactos a nivel social y a nivel cultural, estético, etc. Es decir, cómo se incrementa el valor y la calidad de vida de una sociedad cuando hay una dinámica de industrias culturales y creativas fortaleciendo todo el entorno donde está activo. Entonces, como vemos, las industrias creativas tienen muchas aristas, la economía creativa tiene mucho por aprender, por desarrollarse, y lo único que sabemos con certeza es que trabajando juntos, todos los actores y todas las personas que trabajan en este inmenso sector, la economía creativa aquí en Panamá puede ser enorme y puede desarrollarse. Las ideas no tienen límite y esas son muy buenas noticias para todos los que vivimos en Panamá y que trabajamos y disfrutamos de este sector. Entonces, sintetizando, primero, a modo de cierre de este breve curso, el paso de la era
industrial a la era del conocimiento está generando nuevas formas de producir riqueza y de producir valor a partir de una materia prima que hasta ahora no se estaba usando, que es la creatividad, la innovación, la cultura, el conocimiento. Todos materias primas intangibles. Es decir, estamos generando economía, bienestar a partir de lo intangible. La cultura sale de ese, digamos, ese rincón al cual se lo ha metido siempre como un sector que genera gastos, que es improductivo, para transformarse en un sector sumamente productivo, generador de riqueza material y sobre todo de riqueza intangible como es la identidad, la pertenencia, valores, el sentido mismo de ser y de pertenecer a una sociedad. La economía creativa satisface necesidades humanas fundamentales que tampoco han sido, digamos, ponderadas hasta este momento, que tienen que ver con la identidad, la pertenencia, a través de la creatividad, a través de la libertad, entre otros. Y por último, la economía creativa podemos definirla entonces como ese punto de encuentro entre la cultura, la economía, la tecnología y la creatividad para generar justamente desarrollo a través de nuevas formas de comunicarnos, de distribuir, de comercializar. En síntesis, la economía creativa, las industrias culturales y creativas generan nuevas posibilidades de desarrollo, tanto individual como colectivo, como sociedad, ya que a la vez que nos permite vivir dignamente de nuestros talentos, de nuestras pasiones, también fortalece los lazos sociales, los lazos comunitarios, permitiéndonos innovar en la forma en que vivimos, acompañando estas nuevas eras que están llegando a nuestras vidas. Con esto termino entonces este breve curso, espero que haya sido de utilidad, espero verlos en el siguiente curso. Hasta la próxima.